A comienzos de los años 40, pocos en Occidente temían la tecnología japonesa. La frase «hecho en Japón» evocaba para muchos estadounidenses imágenes de productos baratos, imitaciones endebles y nada que pudiera rivalizar con la ingeniería europea o norteamericana. Pero esa percepción saltó en pedazos el 7 de diciembre de 1941, cuando el rugido de los motores japoneses se abalanzó sobre Pearl Harbor y el mundo descubrió al protagonista de una nueva era en la guerra aérea, el Mitsubishi A6M0. Un caza naval que parecía un espectro imposible, ágil como un halcón y letal como un cuchillo al rojo vivo. En cuestión de horas, los portaaviones japoneses habían liberado al Zero contra la flota estadounidense, y lo que parecía un aparato modesto demostró ser un depredador sin rival. No solo acompañó al ataque devastador contra los acorazados y aviones de la base hawaiana, sino que también se ganó un aura casi mítica. El enemigo lo veía girar con una agilidad que ningún aparato aliado podía imitar, aparecer de la nada con un alcance nunca visto y desaparecer de nuevo rumbo a sus portaaviones. Los mandos estadounidenses, aún tambaleantes por la magnitud de la derrota en Hawái, se encontraron con un problema aún más inquietante. Aquel avión no era terrestre, como lo lógico dictaba, sino que despegaba desde cubiertas de portaaviones. Y sin embargo, superaba en velocidad y maniobra a casi cualquier caza aliado, incluidos los que contaban con pistas infinitamente más largas en tierra firme. En los primeros meses de la guerra en el Pacífico, el Zero no solo se convirtió en un terror psicológico, sino en el símbolo de que la supremacía aérea ya no pertenecía a Occidente. 2 años antes de que los cielos de Pearl Harbor ardieran, ya existían señales de alarma que Occidente eligió desestimar. En el verano de 1940, mientras Japón expandía su dominio en Asia, los pilotos chinos se enfrentaban a un enemigo que parecía invencible. Allí, en los cielos de China, el Zero demostró por primera vez su letalidad. Derribaba biplanos anticuados como si fueran frágiles cometas, con tal facilidad que los informes que llegaban a los Estados Unidos parecían exageraciones. Un hombre insistió en que aquellas noticias eran reales. Claire Lee Chennault, asesor militar estadounidense en China y futuro comandante de los Tigres voladores. Él describió los ataques aéreos japoneses con una imagen brutal. Como halcones en un gallinero, los cazas nipones caían sobre los defensores chinos, abatiéndolos antes de que tuvieran tiempo de reaccionar. Pero sus advertencias se toparon con la arrogancia occidental. Los analistas en Washington creían imposible que Japón hubiera creado un avión competitivo frente a la ingeniería estadounidense, británica o alemana. La incredulidad fue tan fuerte que las palabras de Chennault quedaron relegadas a informes secundarios. Las fuerzas aliadas preferían pensar que los chinos magnificaban sus derrotas o que los pilotos japoneses habían tenido un golpe de suerte. Nadie quería creer que un archipiélago sin tradición industrial comparable pudiera haber concebido un caza revolucionario. La realidad, sin embargo, aguardaba a la vuelta de la esquina. El 7 de diciembre de 1941 demostró que aquellas advertencias desoídas habían sido una oportunidad perdida. Cuando los Zeros rugieron sobre Hawái, ya no quedaba espacio para el escepticismo. Japón había presentado al mundo un arma aérea que desafiaba todas las previsiones. Tras el ataque a Pearl Harbor, los cielos del Pacífico se convirtieron en el escenario de una pesadilla para los aliados. Los primeros encuentros aéreos con el Mitsubishi Zero revelaron un desequilibrio brutal. Los cazas estadounidenses P-40 Warhawk y F-4F Wildcat podían igualar o incluso superar al Zero en velocidad punta. Pero en cuanto se trataba de maniobras cerradas, los japoneses giraban con una agilidad imposible. En cada dogfight, los aparatos aliados terminaban cayendo al mar envueltos en llamas. La ventaja no residía únicamente en la máquina. Los pilotos japoneses eran veteranos endurecidos por años de combate en China, con tácticas agresivas y una confianza nacida de la experiencia. En cambio, muchos pilotos estadounidenses apenas contaban con unas pocas horas de vuelo de combate real. Esa diferencia se tradujo en un baño de sangre. Escuadrones enteros fueron destrozados en cuestión de minutos, y la moral de los aliados se desplomó. Para los marinos y soldados en tierra,
La impresión era que el Zero estaba en todas partes. Su alcance, jamás visto en un caza, le permitía cubrir enormes extensiones del Pacífico, lanzarse desde portaaviones a cientos de kilómetros y aún regresar con combustible de sobra. Ese poder de proyección alimentó la sensación de que los japoneses poseían un número infinito de estas máquinas. En realidad, la cifra era mucho menor, apenas 521 ceros activos en aquel momento. Pero su radio de acción era tan descomunal que la ilusión de omnipresencia se convirtió en un arma psicológica más. El Zero no solo dominaba el aire, sino también la imaginación del enemigo, que empezaba a temerlo como a una sombra invulnerable. El desconcierto aliado ante la fulgurante aparición del Zero fue tan grande que pronto empezaron a circular teorías que buscaban una explicación más cómoda. ¿Cómo podía Japón, considerado un país tecnológicamente atrasado, haber diseñado un caza tan avanzado? En los pasillos militares y en la prensa occidental se susurraba que aquel avión no podía ser de origen japonés. Algunos aseguraban que se trataba de un diseño occidental robado o copiado, quizás alemán o incluso estadounidense. El mito tomó fuerza cuando personajes de renombre se sumaron a estas especulaciones. Años después, en 1954, nada menos que Howard Hughes afirmó que era evidente que los japoneses habían copiado su propio avión experimental. Aunque la declaración carecía de pruebas, encajaba con la mentalidad de quienes no querían aceptar que Japón había alcanzado un nivel técnico comparable al de las grandes potencias. Mientras tanto, en el frente del Pacífico, el Zero continuaba acrecentando su leyenda. El rumor de que era un avión extranjero solo alimentaba la sensación de que se trataba de una máquina casi sobrenatural, imposible de abatir en combate frontal. Entre los pilotos aliados surgieron historias exageradas. Algunos decían que podía girar como un planeador, otros que era capaz de volar durante días sin repostar. La realidad era suficientemente impactante para no necesitar adornos, pero la mezcla de miedo, desconocimiento y propaganda convirtió al Zero en un mito viviente. Cada vez que su silueta aparecía en el horizonte, el simple sonido de su motor bastaba para sembrar el pánico. Para los estadounidenses, el Mitsubishi A6M ya no era un simple avión enemigo, sino un enigma que parecía desafiar la lógica de la guerra. Las cifras iniciales eran escalofriantes. En los primeros meses de la guerra, el Zero alcanzó una proporción de derribos de 12-1 frente a los cazas aliados. Ni los más optimistas dentro del Estado Mayor japonés habían previsto semejante superioridad. Los pilotos estadounidenses y británicos aprendieron rápidamente que lanzarse a un duelo de giros contra el caza nipón equivalía a una sentencia de muerte. Fue entonces cuando apareció una nueva estrategia, el boom and zoom. Consistía en atacar desde altitudes superiores, lanzarse en picado sobre los ceros, abrir fuego y retirarse inmediatamente antes de que los ágiles cazas pudieran reaccionar. Esta táctica reducía la ventaja de maniobrabilidad japonesa y explotaba la robustez de los aviones aliados en los descensos a alta velocidad. Sin embargo, implementar el cambio no resultó fácil. La mayoría de pilotos estaban entrenados para el dogfight clásico, donde la habilidad consistía en girar y perseguir hasta el límite. Modificar ese instinto requería horas de instrucción y, sobre todo, disciplina en combate. Para empeorar la situación, algunos comandantes estadounidenses despreciaban estas nuevas tácticas y las calificaban de cobardes, obligando a sus hombres a seguir peleando cara a cara, con desastrosas consecuencias. Aún así, poco a poco, la mentalidad empezó a cambiar. Los informes demostraban que los que aplicaban el boom and zoom sobrevivían y derribaban más enemigos. La experiencia enseñó que la invulnerabilidad del Zero no era absoluta. Había formas de enfrentarse a él, aunque exigieran desaprender viejas costumbres y adaptarse a un estilo de guerra aérea radicalmente distinto. El 7 de diciembre de 1941, mientras el ataque a Pearl Harbor aún retumbaba en la memoria, un Zero averiado protagonizó un episodio insólito en la pequeña isla de Niihau. El piloto Shigenori Nishikaichi, alcanzado por el fuego de un P-36, comprendió que no lograría regresar a su portaaviones y decidió realizar un aterrizaje de emergencia.
La inteligencia japonesa había asumido que aquella isla estaba deshabitada, pero la realidad era muy distinta. El avión chocó contra una cerca metálica y quedó dañado. Nishikaichi salió herido, inconsciente y con el rostro ensangrentado. Fue encontrado por Howard Kaleohano, un habitante local que le arrebató la pistola y la documentación antes de que pudiera reaccionar. Los isleños, ajenos aún a la magnitud del ataque en Hawái, lo acogieron en sus casas, sin comprender que tenían delante a un enemigo directo. Cuando las noticias de Pearl Harbor llegaron por radio, la situación estalló. Kaleohano anunció que entregaría los documentos a las autoridades estadounidenses, lo que desató el pánico en el piloto japonés. Algunos residentes de origen nipón de la isla, simpatizantes del imperio, intentaron ayudar a Nishikaichi. Primero trataron de sobornar a Kaleohano, luego planearon liberar al aviador y recuperar los valiosos papeles que incluían códigos de transmisión y planes de ataque. La tensión desembocó en violencia. Con la complicidad de sus aliados, el piloto escapó, robó armas y abrió fuego contra los lugareños. En el caos, prendieron fuego al Cero para impedir que sus secretos cayeran en manos estadounidenses. Finalmente, tras un enfrentamiento desesperado, los isleños lograron detenerlos. Nishikaichi fue abatido y sus cómplices murieron o quedaron reducidos. Los documentos se salvaron, pero el avión quedó destruido para siempre. En junio de 1942, mientras se desarrollaban las operaciones en las Aleutianas, otro Cero cambió el rumbo de la guerra. El suboficial Tadayoshi Koga, desplegado desde los portaaviones Ryujo y Hunjo, sufrió un impacto que le destrozó la línea de aceite de su motor. Sin posibilidad de regresar a su base, buscó desesperado un campo donde aterrizar de emergencia. Desde el aire, un prado en la isla de Akutan parecía la salvación. Koga bajó el tren de aterrizaje y descendió suavemente, sin sospechar que aquella alfombra verde ocultaba un pantano traicionero. Al tocar el suelo, el avión volcó de inmediato y quedó invertido. El piloto, atrapado en la cabina, murió ahogado, pero el Cero permaneció sorprendentemente intacto. Un mes después, una patrulla estadounidense a bordo de un hidroavión Catalina descubrió la silueta metálica volcada. La noticia se propagó con rapidez. Por primera vez, los Estados Unidos tenían ante sí un Cero prácticamente completo. El 12 de julio, un destacamento de la Marina aterrizó en Akutan y comprobó incrédulo que el aparato podía recuperarse. El hallazgo fue tratado como un tesoro estratégico. El Cero fue cuidadosamente rescatado y trasladado hasta la Estación Aeronaval de San Diego, en California. Allí, entre hangares y mecánicos expectantes, la máquina enemiga sería reparada, pintada con insignias estadounidenses y sometida a pruebas exhaustivas. Por fin, el misterio del caza japonés más temido estaba a punto de desvelarse. En San Diego, el Cero capturado fue sometido a una revisión minuciosa. Los mecánicos lo desmontaron pieza por pieza y lo que descubrieron los dejó atónitos. No era un diseño extranjero ni un plagio, sino una creación genuina de la ingeniería japonesa. Bajo la dirección de Jiro Horikoshi, los ingenieros habían concebido un avión que priorizaba 3 factores por encima de todo: alcance, maniobrabilidad y ligereza. Las alas del Cero, delgadas y elípticas, reducían la resistencia al aire. Su fuselaje estaba ensamblado con técnicas de remachado enrasado, lo que le confería una superficie más aerodinámica. El esqueleto interno estaba perforado con orificios circulares para aligerar el peso, y el revestimiento metálico era tan fino que apenas superaba el milímetro de grosor. El resultado, un aparato más de 1 tonelada más ligero que un Wildcat norteamericano. Los resultados de las pruebas fueron igual de reveladores. El Cero alcanzaba 500 kilómetros por hora, trepaba con una facilidad impresionante y era capaz de volar durante más de 8 horas en régimen de crucero. Además, llevaba un armamento devastador: 2 cañones de 20 milímetros y 2 ametralladoras de 7,7. Todo ello en un avión naval de alas relativamente cortas, diseñado para operar desde portaaviones con eficiencia casi quirúrgica. El capitán Eric Brown, piloto de pruebas de la Royal Navy, resumió el asombro aliado al afirmar que nunca había volado un caza capaz de igualar el radio de giro del Cero.
Para los estrategas occidentales quedaba claro: Japón había logrado fabricar el mejor caza del mundo, al menos hasta mediados de 1943. El entusiasmo inicial de los ingenieros estadounidenses se transformó pronto en alivio. El Zero era formidable, pero su aparente perfección escondía defectos graves. El primero resultó evidente: la ausencia total de blindaje. Ni el motor, ni los depósitos de combustible, ni la cabina estaban protegidos. Un solo impacto bastaba para que el avión explotara o ardiera en pleno vuelo. El revestimiento metálico, tan delgado que apenas tenía 1 milímetro de grosor, era otro problema. Los mecánicos descubrieron que incluso al subir al aparato, podían deformar la estructura si no usaban los peldaños retráctiles incorporados. Esta obsesión por ahorrar peso había convertido al Zero en una máquina delicada, incapaz de resistir daños mínimos. Las pruebas también revelaron limitaciones críticas en maniobras a alta velocidad. Sin sistemas hidráulicos en las superficies de control, el timón y los alerones se volvían rígidos cuando el avión alcanzaba su máxima potencia. Así, cuanto más rápido volaba, menos maniobrable se volvía. Un defecto que neutralizaba, en gran medida, la ventaja que lo había hecho tan temido en los dogfights iniciales. Por si fuera poco, el motor Nakajima Sakae padecía un talón de Aquiles técnico: su carburador de flotador. Durante maniobras de 0G, el combustible se desbordaba y el motor se apagaba, dejando al Zero vulnerable en los momentos más críticos. Los estrategas comprendieron que el secreto de la victoria residía en explotar esas debilidades. Con esta información, los pilotos aliados fueron entrenados para evitar combates cerrados, mantener siempre la velocidad y golpear con ataques fugaces. El mito de la invulnerabilidad del Zero empezaba a resquebrajarse. A comienzos de 1944, el que había sido el terror del Pacífico ya mostraba su declive. Los nuevos cazas estadounidenses, como el Grumman Hellcat o el Boat Corsair, superaban al Zero en velocidad, potencia y resistencia. La industria norteamericana producía miles de aviones al mes, mientras que Japón, limitado en recursos y fábricas, apenas podía reemplazar sus pérdidas. Peor aún, el imperio nipón empezó a quedarse sin sus mejores pilotos. El riguroso programa de entrenamiento japonés formaba a unos pocos expertos al año, pero la guerra devoraba tripulaciones a un ritmo imposible de sostener. En contraste, Estados Unidos graduaba a cientos de pilotos cada mes, instruidos ya con tácticas específicas para neutralizar al Zero. En este escenario desesperado, surgió un nuevo uso para el antiguo orgullo japonés: el ataque suicida. Los Zeros, ligeros y todavía abundantes, fueron cargados con bombas de 250 kilos y lanzados contra barcos aliados en misiones kamikaze. El 19 de octubre de 1944, el vicealmirante Takijiro Onishi ordenó por primera vez este tipo de ofensiva durante la defensa de Filipinas. A partir de entonces, la silueta del Zero ya no representaba un duelo en el aire, sino una amenaza mortal que caía en picado dispuesta a estrellarse. Aunque la mayoría de los ataques fracasaban o eran repelidos por el fuego antiaéreo, algunos lograron golpear con brutal eficacia, como el 11 de mayo de 1945, cuando 2 Zeros suicidas impactaron contra el portaaviones USS Bunker Hill, causando casi 400 muertes. Así, el avión que había nacido como símbolo de supremacía tecnológica terminó su vida convertido en arma desesperada, reflejo del destino trágico de todo el imperio japonés en la guerra.